Ya, muy buenas tardes, psicólogo. Nosotros venimos a darle aquí nosotros la entrevista sobre lo que se refiere a todos los ámbitos de la psicología educativa, sus enfoques, cómo fue su preparación y qué es lo que piensa en sí lo que es de lo que se refiere de la psicología educativa. Bueno, eh, como primera pregunta tendríamos el ¿cómo eligió usted ser psicólogo educativo? ¿O cómo sintió usted el llamado de ser psicólogo primeramente? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Mi nombre es Raúl Barona. Yo elegí la psicología como una profesión alternativa. ¿Por qué alternativa? Porque primero mi primer título es sobre docente. Y luego sentí, como ustedes dicen, el llamado a la psicología educativa al ver la necesidad de una u otra manera de entender al estudiantado, a los chicos, cómo es que se desarrollaban, qué es lo que necesitaban y mediante eso tratar de orientarles. No solamente en el ámbito educativo, sino más bien en el ámbito vivencial, como personas, como individuos. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel académico que usted posee? Mi nivel académico es de cuarto nivel, soy magíster en psicología educativa. Me parece que hubo 2 promociones de mi parte de la Universidad Técnica de Ambato para masterados en psicología educativa. ¿Cuál es la función que un psicólogo educativo cree usted que cumple? La función que cumplimos los psicólogos educativos es sumamente importante porque, a ver, debemos ser enlace entre lo que es la educación y lo que es la psicología misma. ¿En qué sentido? En que tratar de entenderle al docente y tratar de ayudarle al estudiante para que vaya logrando adquirir los conocimientos y a la vez sintiéndose cada vez más fuerte en su desarrollo psíquico. Cada vez que los docentes de una u otra manera tienen al haber estudiantes, no solamente tienen estudiantes como tal, sino también tienen personas. Y esas personas van a sufrir de una u otra manera aquellos embates positivos o negativos que el docente les pueda dar. Entonces, por eso es importante. Ahora, lastimosamente se ha ido perdiendo poco a poco la labor, creo que, de los psicólogos en instituciones educativas, porque hace muchos años había el poder de tratar inclusive casos específicos o especiales dentro de las instituciones educativas. Ahora, lamentablemente, el Ministerio de Educación ha hecho que de pronto simplemente se vuelvan meramente de documentos, de papeles, de recibir y mandar documentos, de llenar cierto tipo de formularios para estar, entre comillas, más al tanto de los casos. Pero nada más, remisión de casos es lo que se está encargando los DESES o los psicólogos educativos en las instituciones educativas mismas. Ya, la otra pregunta. ¿Cuál es la corriente psicológica por la que usted siente apego? Bueno, yo tengo una educación más integracionista, ¿sí? Y el integracionismo nos dice que podemos poner diferentes escuelas, ¿sí? Para buscar las soluciones, ¿sí? Hablemos que de pronto yo estoy más apegado a lo que es el psicoanálisis, Freud, ¿ok? Pero también estoy apegado con Piaget y me gusta también Watson, ¿sí? Eso es lo que me permite a mí de pronto ser integracionista. También estoy inmerso en el humanismo. Entonces todo eso, menos a mí, me ayuda no solamente a tener una línea que de pronto a veces se transforma en rígida, sino varias ocasiones o varias líneas en las que yo pueda enmarcarme o vea necesario para poder ayudar a la gente que requiere de mi servicio y de mi consejería. ¿Qué opina usted de la problemática del acoso escolar que tanto afecta a lo que es el estudiantado? El acoso escolar es prácticamente una palabra que está de moda, pero que siempre se ha dado. Lamentablemente es un mal endémico que viene de hace muchísimos años. Lamentablemente ahora es donde se piensa en mayor grado. Antes había acoso escolar, había bullying, había acoso sexual, de toda índole. Lamentablemente no se le daba la importancia que se debía, es por tal motivo que hoy por hoy aparecen casos de hace muchos años y hasta se tratan y se enjuician a mucha gente de hace muchos años que cometieron cierto tipo de ilícitos. Ahora, el acoso escolar es muy traumático para la víctima, porque de una u otra manera no tiene salida. Vamos a hablar de que el acoso escolar se basa en dos problemáticas esenciales, que es la víctima y el victimario.
Y el victimario generalmente es una persona de poder. Hablemos en el caso escolar, hablemos de un profesor, ¿sí? Hacia un estudiante. Entonces, el sinónimo de poder hace que el muchacho de una u otra manera se sienta sometido y es más, guarde silencio para evitar de pronto algún tipo de sanción, con el miedo, entre comillas, de ser dejado de año o simplemente que haya alguna repercusión en la vida académica del muchacho. Ya. ¿Qué cree usted de una ciudad que está diseñada en base a las necesidades de los niños? Una ciudad que esté diseñada en base a los niños. ¿Sería un sitio seguro? Seguro, sí, dependiendo del tipo de personas que haya. Lo que pasa es que los perfiles psicológicos de cada uno de los individuos a veces a cierto punto no son totalmente reales, ¿sí? Porque estamos hablando de muchas veces y un tema que de pronto se está viendo es el acoso escolar de párrocos, de sacerdotes. O sea, no podemos meter a todos los sacerdotes en una escuela, entre comillas, pensando de que los sacerdotes van a respetar a los muchachos y van a tener un óptimo crecimiento o desarrollo, ¿no? Porque también vemos casos de que los sacerdotes también infringen y hacen cosas negativas. Ahora, todo de una u otra manera, todo tiene un tinte, y el tinte es una normalidad o una normativa. Cuando nosotros tenemos un bien formado, bien forjado, qué es lo que queremos hacer, qué individuos queremos sacar como personas a nivel social, ahí es donde debemos trabajar. Pero siempre estableciendo qué es lo que queremos hacer con las personas. Ahora, las normativas lamentablemente a veces o son muy sobreproteccionistas o son muy débiles. Y el proteccionismo también hace mella, también hace daño. Hoy por hoy hay cantidad de denuncias a nivel de distritos, a nivel de educación, a nivel de acosos escolares, que a veces so pena de que el maestro es muy duro, muy presionante con el alumno tiende a denunciar. Y a veces se cometen un montón de irregularidades y a veces de injusticias de uno con otro, ¿no? O sea, sí sería excelente tener en cuenta un desarrollo más de una ciudad, como ustedes dicen, de niños, o creada para los niños, pero teniendo en cuenta qué necesidades tienen, a dónde van, qué es lo que queremos sacar. Hace muchos años hubo la escuela condicionante. ¿Sí? Okay. Entonces, esa escuela condicionante, después dijeron, ¿saben qué? Es totalmente equivocada. Ahora vamos a una escuela constructivista y después significativa, ¿no? Pero todas las escuelas, de una u otra manera, tienen sus pros y sus en contra. Cuando nosotros tuvimos, bueno, nosotros creo que la gran mayoría de los profesionales que tenemos cierto tipo de años, teníamos una formación condicionante. Entonces nos condicionaban a un timbre, a una aula, a una calificación, pero también nos condicionaban a ciertos tipos de disciplinas. Y las disciplinas no nos ha ido tan mal, creo, en una gran parte. Mientras que ahora tenemos otro tipo de escuelas de pronto un poco más liberales, pero también tienen algo de negativo. O sea, sería bueno tratar de sacar lo malo de las escuelas y tratar de poner las cosas que han ido enrumando a la gente. ¿Cree usted que es necesario colaborar con profesionales de otras áreas en lo que es la psicología educativa y psicología en general o no? Claro, claro, indudablemente. O sea, esto es un eje transversal. O sea, la psicología educativa necesita mucho de la psicología clínica para tratar los casos específicos. Y también de pronto de la psiquiatría de niños o de jóvenes. Todos debemos trabajar con un solo fin, de sacar adelante a los muchachos. Evidentemente siempre hay que tomar en cuenta aquellas necesidades que vayan requiriendo la sociedad, siempre, porque la sociedad evoluciona, los problemas evolucionan, inclusive los inconvenientes que se van dando hoy por hoy son, hace muchos años atrás eran hasta cierto punto inconcebibles, o sea, no se podían cuantificar. Hablemos de algo muy puntual, cuando nosotros hablamos de suicidios hace, qué sé yo, 10, 15 años atrás, los suicidios eran muy esporádicos o muy raros. Ahora los suicidios eran con demasiadamente, numéricamente excesivos. Yo sé que hasta el día de hoy hay, si no me equivoco, como 9 suicidios, más o menos, a nivel de la provincia. Entonces eso me está denotando de que estamos en el 22, día 22, estamos hablando más o menos como promedio de un suicidio cada 2 días. O sea, es fenomenal lo que está pasando, ¿no?
¿sí? Por eso es interesante siempre la interrelación o interacción con otro tipo de ramas. ¿Para qué? Para establecer cierto tipo de perfiles, aunque es complejo, ¿no? Pero sí se pueden tratar de compaginar para ayudar a las personas. Ya. ¿Cuáles son los factores que amenazan los derechos de los chicos? Los derechos de los hijos de una u otra manera son vulnerados. Creo que como un factor primordial es la familia. O sea, la estabilidad familiar. ¿Por qué? Porque desde hace muchísimos años se ve que la estabilidad familiar es una base primordial para un buen desarrollo psicológico de los chicos. Factores, leyes, posiblemente, que de pronto no están bien denotadas, no hay una buena direccionalidad y sobre todo tampoco tienen muchos límites. Los límites lamentablemente no son bien claros, en tal virtud que simplemente las juristas se encargan de desviar dependiendo a dónde quieran llegarse. Factores como el social, no hay un control en medios de comunicación que sean. Ahora es muy tremendo ver cómo los niños tienen fácil acceso a pornografía infantil, a juegos violentos, que según estudios más bien hechos hace muchísimos años atrás, decía que juegos violentos crean individuos violentos. Indistintamente, claro está que sí, de pronto, pero si hay un factor de familiar que de pronto detenga eso o que explique eso, puede aminorar los casos, ¿no? O simplemente los efectos, pero siempre y cuando haya un comprometimiento. Ahora hay muchos factores, inclusive el factor de juego de roles o de roles de los padres. Ahora hay padres que de una u otra manera no toman el rol de ser padres, o padre me refiero a hombre, con responsabilidad y simplemente evaden y le dejan el rol a la madre y la madre o cumple un rol doble o a veces no puede cumplir ni el mismo rol de madre. O sea, lamentablemente los factores son muchísimos, muchísimos, sociales, educativos, legislativos, comunicativos, una infinidad, que sí se pueden, que pueden afectar a los chicos indudablemente, a los individuos. Si hoy por hoy hay cantidad de problemas por eso. Usted mencionó en la anterior pregunta que le hizo mi como compañero, mencionó que bueno, que hasta cierto punto, o bueno, hasta cierta época se puede decir, decían que los videojuegos o los juegos violentos hacen violentas a las personas. Por lo general, a lo que estamos hablando, estamos dirigiéndonos a lo que es el público de chicos, niños adolescentes. En el caso entonces, bueno, pienso yo, en el caso de que una persona juegue videojuegos violentos, valga la redundancia, si se hace violento, eso no convertiría prácticamente en que si una persona juega un juego de medicina, se haga doctor. Si una persona juega valga la redundancia, un juego de coches, se haga un conductor memorable. Prácticamente se podría decir que, bueno, pienso yo que eso es un tabú. Principalmente porque, bueno, hasta cierto punto, en mi opinión personal, pienso yo que los videojuegos más no hacen personas violentas. Todos sabemos que, bueno, en el desarrollo de los videojuegos hay clasificación de edades y todo eso. Entonces, prácticamente estamos hablando, o cree usted que estamos hablando de que hay negligencia por parte de los padres, o que simplemente ya las sociedades actuales están más aptas para recibir más violencia por parte de juegos o por parte de alguna cosa. A ver, la violencia se está transformando en algo muy, muy cotidiano. Si usted hasta cierto punto es cierto que hay censura en las noticias, ¿no? Pero si usted abre un noticiero o simplemente ve un noticiero, hay violencia. ¿Sí? Si hay censura, si se llegan de pronto a tapar rostros o escenas que son un poco fuertes, pero queda en la mente de los chicos, especialmente si no hay una buena formación o buena información, simplemente queda. Y lo que hacen los chicos es tomarlo como algo muy normal, algo cotidiano, algo habitual, ¿sí? Algo que de pronto será el día a día. Ahora, sí es cierto que de pronto, o sea, o ver un juego violento o jugar un juego violento puede crear o no un chico violento, o como usted decía, de pronto un muchacho va a ver medicina, o juega de medicina y se va a hacer automáticamente doctor, un buen médico, etcétera, etcétera. Lo ideal sería de una u otra manera compaginar, ¿sí? Y sobre todo de una u otra manera hacer que las personas o los chicos, mediante una explicación, ¿sí?, los chicos lleguen a tomarle al juego, como algo de distracción, como algo de pronto de diversión, ¿sí? Pero sabiendo que eso es una fantasía.
sabiendo que eso de una u otra manera es estructurado para simplemente entretener. Pero lamentablemente los niños a veces no tienen la capacidad suficiente para poder discernir entre lo que es natural y lo que es fantasía. Hace aproximadamente unos 3, 4 años atrás hubo un muchacho en Estados Unidos que se mató, un niño de 3, 4 años, se puso la capa del pulmón y se botó y se murió. Supuestamente porque él pensaba que el tener una capa puesta le daba la virtud de volar. Lamentablemente no tomamos muy en serio las cosas. Y el hecho de no tomar en serio las cosas significa que le estamos restando importancia. Antes las madres se daban el trabajo inclusive de censurar cierto tipo de información o cierto tipo de juegos. Ahora los padres, perdón, lo más fácil que hacen los padres es dar a los hijos una tablet o un celular para evitar el hecho de mantener control. Que les moleste. Que moleste, sí, justo. Entonces, simplemente aquí está el celular, juega lo que tú quieras. Ojo, sin darnos cuenta de que de pronto él está interiorizando esa violencia. Es por eso que en Estados Unidos ya han dado un montón de asesinatos, que ustedes deben saber, ¿no? De que de pronto, por el extremo acoso, el extremo bullying, los muchachos ven como solución matar a todos. Y no matan solamente al agresor, Sí, matan a todos. Y no es que matan a todos como individuos, sino están tratando de matar una sociedad opresora, una sociedad de pronto que está vulnerando las cosas. Entonces es una especie de revelación o simplemente de volverse en contra de algo que les está afectando. O sea, hay que ver siempre las cosas no solamente en el plano más cercano, sino en el expandido, en la ola en que va dando. Naturalmente, cada vez que hay un caso, todos nos espantamos. Todos decimos, hay que censurar esto, hay que sacar esto de las redes, lo que sea. Pero después pasa un tiempo y vuelve. O sea, no hay. Rafael Correa hace, no sé si cuántos, 5 o 6 años atrás, sacó del aire a un montón de programas en cuestiones de era familiar. Hablemos de luchas libres, hablemos de box, bueno, de cosas, inclusive de caricaturas que eran violentas. Hasta donde yo sé, no bajó los índices de violencia. Al contrario, creo que se aumentaron. ¿Por qué? Porque lo prohibido es más atractivo. Más realidad. Entonces, Buscan más. Exactamente. O sea, ya no vamos a buscar en la televisión común, vamos a buscar en el internet. Ya no vamos a ver a las 8 de la noche, vamos a buscar a las 12, a la 1 de la mañana, donde papá y mi mamá están durmiendo y podemos ver todo lo que queramos. O sea, ese es el chiste. O sea, el prohibir genera más curiosidad, más morbo. Ahora, que si hay una cuestión que yo puedo explicar al muchacho que eso es fingido, que una lucha libre simplemente es un espectáculo donde dos personas grandotas se atreven a pelear, pero no pelean por eso, o sea, no pelean hasta cierto punto de realidades, pelean con entretenimiento, simplemente cosas de mucha, yo qué sé, fantasía, de unas sillas que, si usted sabe que se golpean con una silla, le matan a cualquiera, pero ellos se golpean sillatazos enteros, se caen encima de las mesas y no pasa nada, es increíble, ¿no? O sea, hay que saber discernir la realidad de la fantasía. ¿Cree usted que existe el apoyo del docente dentro del aula de clases o no? Muy poco. ¿Por qué? Porque los docentes habitualmente no hay un verdadero compromiso. No hay un compromiso con el estudiante, hay un compromiso con un establecimiento, con una dirección de educación, con un currículo, con una malla. ¿Sí? Muy pocos, entre comillas, se dan el trabajo de satisfacer las necesidades o estar de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los chicos. Es más, muy pocos se interesan de la vida de los chicos. ¿Por qué? Porque muchos de los chicos vienen de hogares desorganizados o reorganizados. Entonces estos muchachos de una u otra manera tienen una diferente visión de lo que es familia. Y ese hecho de ver la visión de diferente familia hace que tengan diferentes ideas, diferentes curiosidades. Eso también hace que de una u otra manera no puedan aprender o aprendan de otra forma. ¿Sí? Los maestros lamentablemente, creo yo, que no es que es falta de voluntad, sino es falta de capacitación. ¿Sí? Y ojo, todo el tiempo los maestros están siendo saturados a través de ¿qué? De un cumplimiento de planificaciones. Y eso no solamente se da en las escuelas, en colegios, universidades y todo, ¿no? Porque se debe cumplir un pensum de estudios, una malla curricular que debe ser cumplida a como debe lugar. Porque si no, simplemente no es un buen maestro. ¿Y cómo aportan los avances de la ciencia y la tecnología en lo que se referiría a problemas académicos? A problemáticas académicas.
¿Referente a qué? A solucionar problemáticas académicas como tal vez problemas entre los estudiantes o problemas de interacción social. ¿Cómo avanzan las cuestiones tecnológicas? ¿Me dicen? Ajá. A ver, hace muchos años, no sé si es que esté hoy en boga el aula virtual. Entonces, hace muchos años hubo la alternativa de hacer una aula virtual en la que de una u otra manera el maestro grababa la clase y el estudiante muy cómodamente estaba en su casa y repetía la clase del maestro que había grabado y que podía repetir 2, 3, 4, 5 veces las veces que sea necesario para poder entender. Pero tenía un pequeño problema, pues, o sea, era muy bueno la idea y es muy buena la idea, ¿no? Pero el problema es la interacción. O sea, yo no voy a tener las mismas dudas que tiene un compañero u otro compañero. No va a haber un maestro que le pueda yo preguntar aquellas cosas que de pronto no están tan claras. Entonces, esa interacción va creando de pronto barreras. Es como el Face. Los muchachos muchos se quejan y dicen que yo tengo a 300, 400 amigos en el Face. Yo no tengo en Hungría, en Rumania, en Rusia, Estados Unidos, etc. Pero con ninguno conoce. A ninguno se relaciona. Tenemos amigos, 200, 300 amigos, pero con ninguno de pronto convivimos. Antes, mucho tiempo atrás, teníamos 2, 3, 5, 10 amigos, pero que conocíamos a su familia, a su papá, mamá, etc. Ahora, ¿cómo ayudan? Sí ayudan muchísimo las cuestiones tecnológicas, a través de las clases virtuales, a través de qué sé yo, prácticas, a través de investigación misma. Antes, lamentablemente, la cuestión esta bibliográfica se dedicaba a una cierta cantidad de libros que de pronto poseía una biblioteca. Ahora la información es inmensa. O sea, el que no quiere saber es el que no investiga. Ahora toda la tecnología está dispuesta a saciar la cantidad de información. Evidentemente, también hay que tener el poder de discernir, porque no toda la información que se encuentra en Internet es verdad. Entonces, he ahí el problema. No todo, a veces yo termino creyendo algo que totalmente es falso. Y voy a refutar y voy a creer en eso que es totalmente equivocado. ¿Qué es el retraso cognitivo para usted? ¿O usted qué piensa que es el retraso cognitivo? ¿Broso? El retraso. Ah, retraso cognitivo. Bueno, el retraso cognitivo se refiere a no aprender de una u otra manera, de una manera normal. ¿Sí? Ahora, la idea es saber cómo se pueden presentar los conocimientos. Hay diferentes técnicas, ¿no? Lúdicos, que pueden ayudar a que el estudiante aprenda de diferente forma. Lamentablemente, como les decía anteriormente, los maestros específicamente de las instituciones educativas, casi ninguno está preparado para adaptarse a la forma, adaptarse al ritmo de aprendizaje que tienen los chicos. ¿Sí? Muchos de los otros simplemente se concretan a dar cierto tipo de información y listo, a pasar una hoja y un libro y un capítulo y seguimos adelante. Pero sin darnos cuenta que un muchacho puede tener muchas curiosidades y muchos vacíos. Entonces ahí se va creando los retrasos. Hace muchos años nosotros hicimos un estudio en un cantón de aquí de la provincia. Fuimos contratados para prácticamente hacerles una evaluación, un CI o un IQ a todos los estudiantes de la escuela, de una escuela. Y sucede que todos los chicos salieron con retraso. ¿Cómo era posible, no? O sea, todos los chicos tienen retrasos mentales, ¿no? Entonces eran como 300, 400 muchachos. Entonces llegamos a reformularnos en que realmente el estudio estaba mal hecho. Primero, que los tests no estaban de acuerdo a la realidad. Y verán que los tests, lamentablemente, muy pocos tests están hechos o adaptados a la realidad que en este caso es Ecuador. Los tests generalmente son hechos en Europa o en Estados Unidos. ¿Sí? Generalmente. Entonces, no había. Primero, error. El test no era el adecuado para esto. Segundo, el hecho del pensum de estudio, del malla curricular, es diferente el urbano de lo rural. ¿Sí? En el urbano de pronto hay mucho más exigencia que en el urbano. ¿Sí? Hay mucha distinción. El maestro de la rural de pronto es más tranquilo o simplemente más relajado en la cuestión de enseñanza. O sea, todo depende del ambiente, del medio social. O sea, no se puede catalogar a un muchacho de retraso o un retraso cognitivo sin hacer un previo estudio. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos muy a la ligera, ¿no?
retraso mental o hiperactividad o cualquier situación que sea anómala, entre comillas, con los aprendizajes. Pero lo malo es que no nos damos el trabajo de investigar qué es lo que hay detrás de. O sea, simplemente puede ver que haya simplemente un desfase, pero no rechazo. Ya. ¿Considera usted que la educación ha sufrido una evolución a lo largo de los últimos 100 años? Evolución en cuestión de conocimientos, indudablemente. Ahora, la ciencia ha avanzado de manera brutal. Nosotros podemos manejar drones, podemos manejar tablets y todo eso. Si ustedes se dan cuenta, los maestros antiguos de pronto teníamos poca habilidad para manejar todo lo que son los aparatos tecnológicos. Ahora los muchachos ya parece que nacen con un sexto dedo que ya pueden manejar y una mente mucho más rápida para resolver inclusive problemas que se están dando dentro de las plataformas y cosas por el estilo. Entonces, en cuestiones de conocimientos, indudablemente, la ciencia ha avanzado y va creciendo día a día. Pero también hay el otro factor, que también se va perdiendo mucho, porque el hecho de la educación no solamente significa conocimiento, sino también significa interacción, significa aprendizajes más dentro del aula, de pronto más personalizados. Cada vez la información se va volviendo más rica, pero se va perdiendo valor. ¿Sí? Se van sujetando en muchas cosas, se van haciendo profesionales con muchísimos más conocimientos, mejores conocimientos, más frescos conocimientos, más profundos en conocimientos, pero o sea, también se está deshumanizando las cosas. ¿Sí? O sea, se está perdiendo, se está ganando en cuestiones instructivas o de conocimiento, pero se va perdiendo la humanización del ser humano. ¿Cómo podría detectar usted que un niño tiene un problema o un trastorno psicológico? Bueno, lo práctico es a través de los tests, a través de una entrevista, a través de un proceso para poder identificar si el chico tiene o no un problema, un trastorno, ¿no? Ahora, el problema es que ahí tienen que ver el valor ético y moral de los profesionales, porque muchos de los profesionales simplemente se dictan diagnósticos o se dictan de pronto procesos muy a la ligera. Entonces, es ahí donde entran los valores como base fundamental o el hogar como base fundamental para generar un buen profesional. O sea, la profesión, creo yo, nace en el hogar, de una u otra manera. No digamos que direccionado a ser psicólogo, médico, ingeniero, arquitecto, no, sino más bien en los valores. Ahí digo yo voy a ser un buen profesional de tal o cual rama, pero sustentándome en aquellas cosas que papá, mamá me enseñaron, es hacer una buena persona, en tratar de hacer mi mejor trabajo posible y de una u otra manera tratar de hacer las cosas de manera correcta. ¿Sí? ¿Cuál considera usted que es el objetivo principal de un psicólogo educativo? El objetivo principal es encontrar la solución a un problema determinado, sea cual sea índole cognitivo, sea índole comportamental. ¿Sí? Yo creo que el compromiso del profesional de la psicología en cualquier rama, sea clínica, educativa, industrial, es siempre buscar solución a cualquier problemática que se haya. Indudablemente todo dependerá mucho del ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente es muy significante en el momento de encontrar soluciones. Hablemos del hogar, hablemos de la misma escuela, hablemos de pronto del mismo profesional, todo depende. Yo suelo decir y suelo pensar de que los niños generalmente son personas, una hoja en blanco, donde la sociedad, los padres, la escuela se encargan de escribir, muchas veces de tachar y hacer borrones y muchas veces de romper. Todo depende del grado de compromiso que tenga una persona con otra. ¿Cuáles son los desafíos que un psicólogo educativo enfrenta día tras día? Las limitaciones, ¿sí? Hasta cierto punto la falta de entendimiento. Hace un poco de tiempo atrás la psicología se veía como algo muy raro, ¿no? Algo muy extremo, que decías que cuando te ves al psicólogo es porque tienes problemas, estás embaucado en un montón de dificultades, entonces hay que llevarle al psicólogo para que el psicólogo se encargue de inventarte y ponerte, entre comillas, en el buen camino. Ahora no, ya se está abriendo una cultura del psicólogo más como orientador, como consejero. Indudablemente, si es que hay algún tipo de problemas ya más complejos, hablemos de trastornos, ¿no? Hablemos
problemas de aprendizaje, ya ahí estamos llamados, ¿no? Pero ya está habiendo una mayor cultura. Ahora, sí es cierto que los maestros, los psicólogos también sí siguen siendo un poquito no tan requeridos como deberían, pero sí hay factores que sí colaboran porque la gente ya está entendiendo de distinta forma, y sí frenan porque todavía se siguen considerando como el psicólogo, como el que cura a aquellas personas que tienen trastornos mentales, demenciales más bien. Eh, ¿Qué errores considera usted que son los más comunes en la relación adulto-niño? La falta de comunicación, el falta de entendimiento. Sí es cierto que los adultos tenemos muchos más años que los niños en el momento de la vivencia, pero tenemos que aprender, qué sé yo, a bajarse un poquito el tiempo y tratar de compartir aquellas inquietudes que tienen los niños para poder entender y de una u otra manera poder orientarles. Lamentablemente el hombre o el adulto se encierra en su burbuja de ser de adulto, hace cosas de adulto y piensa como adulto, y el niño evidentemente hace las cosas de niño y piensa como niño y reacciona como niño, sin darse cuenta que son animales de pronto desarrollo, ¿no? Que simplemente vamos a evolucionar de un niño a un adulto y tenemos que tratar de pronto de ayudarle a visualizar al niño, no como un adulto, pero sí que se va encaminando y que sí puede de una u otra manera aprender de nosotros, los adultos. Evidentemente también es la cuestión esta generacional, ¿no? A veces la cuestión generacional mucho limita, porque una persona muy mayor no puede entender o simplemente no puede compaginarse con una persona que es muy, muy joven. Entonces, es ahí donde tendríamos que tratar de que las brechas generacionales no sean tan grandes, o por lo menos tratar de crear puentes, ¿no? Para de una u otra manera poder tener una mejor comunicación. ¿Considera usted que la escuela es un lugar que principalmente ayude a los chicos a estimular su curiosidad por el mundo o no? Sí, yo creo que sí. La escuela tiene que hasta cierto punto prender la curiosidad, tiene que insertar la curiosidad, y la curiosidad ayuda a la investigación. Ahora, el problema de la escuela es que a veces es muy dogmática, ¿no? Simplemente nos deja conceptos, y esos conceptos tienen que ser repetidos en una prueba, en un examen, en lo que sea, y no nos dan el poder de investigar. Ojo, porque muchas veces a los niños se les dice, mira, tú tienes que pintar un elefante de pronto gris, y si pintas de amarillo, ya estás loco, estás totalmente ido, ¿no? Y están cortando la creatividad. Y no porque tenga un problema, sino es por el hecho de ponerle límites. O sea, el hombre va creando límites, y se va creando límites en la imaginación. Y aquellas personas que, entre comillas, se rebelaron a esos límites son las personas que han creado cosas, que han desarrollado cosas, que han inventado cosas. Cada persona de una u otra manera que tiene una curiosidad debe ser desarrollada. La escuela es curiosidad, porque le va a ayudar a ver al mundo diferente, distinto. Pero todo depende del profesional que esté a cargo, porque si un profesional dogmático le va a tratar de frenar en la creatividad. Ahora inclusive en la escuela se están creando lo que son los proyectos escolares, que son proyectos de una u otra manera encaminados a la creatividad, ¿no es cierto? Pero resulta un poco hasta irónico que se va y se consulta en el internet, saca proyectos escolares y se aplican acá. Entonces, ¿qué tiene de creativo si simplemente va a repetir lo que hizo el experimento alguien que estuvo parte? Pero, ojo, pero podría enfocarse de diferente forma. Pero lo malo es que la Dirección de Educación, los Ministerios de Educación, distritales, etcétera, son muy tajantes, ¿no? Esto debe hacerse de esta forma y se acabó. Porque debe presentarse resultados, ¿sí? Pero crear significa innovar. Innovar significa investigar, crear, ser diferente, ser auténtico inclusive, ¿sí? Pero ahí está. Ya. ¿La psicología educativa en dónde se puede desarrollar? Desarrollar cómo. ¿En qué lugares? No sé, es muy complicado. En cada lugar. O sea, si vamos al educativo, debe ser enfocado netamente a la institución educativa. ¿Sí? La institución educativa. ¿Sí? Al plan educativo. ¿Sí? Pero educación se hace en todo lado. Educación se hace en el hogar. Educación se hace en la calle. Educación se hace en todo lugar. O sea,
La psicología, por eso la psicología es una ciencia tan rica y a veces no tan explotada. ¿Por qué? Porque nos deja un mundo de curiosidades. Nos ponemos a pensar de cómo o por qué una persona reacciona de tal o cual forma ante tal o cual acontecimiento. Pero donde vamos a enfocarnos es netamente en qué es lo que ha afectado o qué es lo que ha sucedido para que las personas se comporten de tal forma. Ahora, en psicología educativa es muy rico. Ahora inclusive se estaba programando, si no me equivoco, que la psicología educativa se haga como una rama de la psicología a nivel general, como una especialidad. Yo lo veo muy bueno. ¿Por qué? Porque ya no estamos siendo marcados como psicólogos educativos netamente, sino tenemos conocimientos de psicología general, evolutiva y etcétera, y luego sí nos vamos prácticamente a la psicología educativa como especialidad. ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes con las que un psicólogo educativo debe enfrentarse día tras día? Las problemáticas, yo le veo de pronto la falta de comprensión, ¿sí? Que no nos dejan desarrollar el potencial que pueden o podemos tener en las instituciones educativas, porque, insisto, los ministerios de educación son muy restrictivos, se han vuelto muy esquemáticos, ¿sí? Otro de los problemas que podemos encontrar es el hecho del constante, de pronto, deterioro de las cosas. Hay un montón de test, de baterías psicológicas que muchas de las veces son demasiadamente costosos, ¿sí? Como para que de pronto tener todo ahí y que de pronto nos sirvan para diagnosticar, que nos sirvan para ayudar a la gente. Pero el mayor problema es la falta de compromiso. Yo creo que el problema de compromiso profesional es lo que atenta contra nosotros mismos. Finalmente, ya para terminar, ¿qué mensaje le daría usted a las personas que están embarcadas en el mundo de la psicología pero quieren especializarse en su ramo? Que la psicología en general es una forma de vida, es una forma, una filosofía de vida. Y la psicología ayuda a entender a la gente y sobre todo a entenderse a uno mismo. Y más aún cuando la psicología se va encauzada a los niños, porque los niños de una u otra manera son el futuro de una nación, de una ciudad, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de sacar o entender que haciendo un buen trabajo, ayudando a la gente de manera oportuna, vamos a tener gente sana mentalmente, y que va a contribuir a tener una sociedad sana mentalmente, y que esa sociedad sana va a ayudar a crecer y va a desarrollarse de una manera sana. Cada vez que una persona de una u otra manera es atentada por cierto tipo de cosas que son ajenas a su buen desarrollo, estamos teniendo un voto en contra. Alguien que de pronto no va a pensar y no va a hacer las cosas correctas. Y eso parte de la familia, como les decía. Por eso es importante que las personas que decidan seguir psicología es en comprometerse a seguir. Yo conozco muchos psicólogos que se han graduado de psicólogos y no ejercen, porque simplemente la psicología no da dinero, ¿sí? Da dinero posiblemente, pero más da satisfacción. El ayudar es, yo creo que uno de los compromisos que un psicólogo tiene que estar dispuesto a hacer, ¿sí? Sin esperar y sin hacer que esta profesión sea prácticamente la mina de oro donde uno se va. Evidentemente, si es que uno tiene la posibilidad de, qué sé yo, de hacer un buen trabajo, de pronto de hacer de manera ética todo, va a tener éxito y posiblemente va a tener mucho dinero, pero más va a darle la riqueza espiritual, ¿sí? Eso es lo importante en la psicología. La psicología nos ayuda a ver una nueva visión de todo lo que es. Ahora hay un montón de personas que están dispuestas a sacrificarse, y es como una especie de ser sacerdote de la ciencia, por decirlo así. O sea, aquellas personas que sientan llamadas a ser psicólogos tienen que tener bien la visión de que la psicología es una profesión, es una especialidad para ayudar a la gente y para no ayudarse de la gente. Le damos las gracias, psicólogo Barona, por el tiempo prestado.